a todos y bienvenidos otra vez más a mi canal. Muchas gracias por elegir este vídeo para ver. Bueno, a diferencia de otros vídeos que habréis podido ver míos, si habéis visto algún vídeo de mi canal, y si no, bueno, os lo recomiendo. No he grabado la intro porque este mes ha sido un mes bastante agitado. Noviembre, esperemos que diciembre se porte un poco mejor, pero no me ha dado tiempo. Entonces, en resumen, os doy la bienvenida desde aquí, desde mi voz y directamente con la imagen. O sea que vamos al lío. Para mi tema de diciembre he elegido algo bastante sencillito, por lo que os comentaba, ¿no? Porque ha sido un mes bastante complicado. Entonces, no sé, como que una parte de mí se ha sentido un poquito desconectada de lo que es el bullet journal. No porque no me guste, sino porque había tantas cosas, os prometo, tantas cosas en mi vida, que ha habido días en los que ni siquiera apuntaba ni mis tareas ni las cosas que tenía que hacer, porque es que sabía lo que tenía que hacer y no tenía tiempo. O sea, genuinamente, mi habitación ha sido un caos durante muchas semanas. Y nada, como me sentía un poco desconectada, he decidido volver un poco a lo que más me gusta a mí, que al final, bueno, me encanta hacer dibujos y composiciones y tal, pero hacía un montón que no dibujaba letras y la verdad es que me ha hecho muy feliz volver a mis orígenes, entre comillas, que es decir, centrarme más en las letras. Es verdad que no es un tema tan navideño como lo que es que acostumbramos ver para diciembre, que me encantan también, ¿eh? Y si queréis temas de ese estilo, si os metéis en mi perfil podréis ver todos los que he hecho todos estos años, que creo que son 5, y este es el 6º. Entonces, bueno, para continuar un poquito, o sea, y que no fuera directamente letras, sí que es verdad que he intentado que las letras remitieran como un poquito, como si fueran letras de madera, así antiguas, 3D, con colores que, no sé, a mí me recuerdan un poco a la Navidad. No sé si seré solo yo. Entonces, bueno, si pensáis lo mismo, decídmelo, que me encantará saberlo. Como podéis ver, están hechos con lápices de madera totalmente, porque es un medio que me gusta mucho utilizar. Mi único problema es que no tengo tantos, o sea, tengo poquitos colores y colores de azul no tenía tantos. Entonces, como que la diferencia entre el primer plano y lo que es el 3D, la sombra, bueno, no la sombra, ¿sabes? Pero como el volumen de la letra tendría que diferenciarse un poco más, y también como el outline, ¿sabéis? Como la línea exterior tendría también que tener más contraste. Pero bueno, hice lo que pude con lo que tenía, y aunque no sea el resultado perfecto que yo tenía en mi cabeza y en mis bocetos, me gusta bastante y me lo pasé muy bien haciéndolo, que al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? Entonces, bueno, podéis ver que es como una letra con bastante contraste, con trazos gordos, pero también zonas muy finas. Y dentro lleva como una especie de relleno de color rosa con unos adornitos que consideré más o menos navideños o invernales, al menos. Y luego, pues nada, tiene profundidad, son letras 3D, entonces podéis ver que tiene bastante relieve. Y nada, eso está hecho teniendo en cuenta un poco las diagonales y guiándome también por los puntitos. Entonces, si lo queréis hacer, os recomiendo mucho que lo hagáis más o menos teniendo en cuenta cómo le vais a dar profundidad luego. Como podéis ver, llegó un punto en el que decidí cómo hacerlo todo de golpe. O sea, primero todos los azules, luego todas las sombras, el 3D y luego el outline de golpe, porque creo que así iba más rápido y también como que me concentraba más en ese paso. Y nada, los detallitos están hechos con boli blanco, que es una de mis cosas favoritas. Estoy haciendo otra vez el outline porque ya lo había hecho, pero no, lo que os he dicho, no me gusta mucho el contraste que había. Entonces le di con toda mi fuerza, que lo dejé clavado en la página y está un poco, o sea, creo que la gente que utiliza lápices de colores de bien, sabéis, a nivel profesional, me mataría si viera la fuerza que he aplicado, pero bueno, ha acabado quedando como yo quería, que era lo importante. Nada, el resto de la página se va a quedar en blanco porque me gustaba mucho el aire que generaba y cómo se veía, pues simplemente así.
Y nada, pasamos ya al calendario, que lo mismo, va a ser bastante sencillo, pero porque mi temática este mes es bastante sencilla. O sea, literalmente son colores y lettering, y ni siquiera sé si voy a repetir el lettering ese, porque aunque me encanta, es bastante costoso. Entonces va a ser un mes de fluir un poco y ya está. Que no tienen que ser todos nuestros meses perfectos, que hay veces que, como, bueno, yo la primera, que yo soy la que sube a Instagram cosas súper recargadas y súper decoradas, pero bueno, he hecho eso más en un tiempo de mi vida en el que tenía tiempo y ahora ya no lo tengo. Entonces creo que también está bien saber decir hasta dónde podemos dar nuestro tiempo para esto, que se supone que tiene que ser algo que nos guste y que nos ayude y que nos llene. Entonces, si a mí ahora mismo me genera más estrés que felicidad decorarlo todo, pues no voy a hacerlo. Y bueno, pasando ya a estas otras páginas, tenemos la línea al día, que ya sabéis, va a describir, o sea, es un mini diario, ¿no?, para saber qué ha sido mi vida. Y luego los trackers, que he usado una estructura un poco diferente a la que suelo hacer otros meses, pero me gusta bastante. Además tengo espacio para poner bastantes cositas y aunque no las he rellenado todas todavía, iré viendo qué es lo que quiero poner. Se me olvidó comentarlo, pero no sé si habéis visto que diciembre este año acaba en domingo y creo que es la cosa que más felicidad me da a nivel de planificación. Os juro que es maravilloso empezar el año en lunes. No sé, me hace muy feliz. A lo mejor soy solo yo que soy un poco friki, pero oye, está muy bien. Y el ánimo lo voy a mirar también aquí con los hábitos, porque creo que es más sencillo y más rápido. Y nada, y por último pasamos ya a la primera semana, que literal he decidido mantenerla súper sencilla porque, lo dicho, o sea, ahora mismo mis necesidades no son las que tenía antes. Entonces simplemente nada, he hecho un lettering así medianamente bonito, o lo que a mí me gusta llamar bonito, que simplemente es de un color, y luego le he dado sombras con el lápiz de color. Creo que los lápices son una herramienta que están muy poco usados en el mundo del bullet journal y deberían estar más usados porque quedan cosas muy chulas y como muy artesanales, con la textura que a mí me encantan. La semana va a ser lo que a mí me gusta llamar Rolling Weekly, que simplemente es no hacer la semana, sino dejártelo preparado para el primer día y ya pues ir escribiendo a medida que salen los días y las tareas y demás. Y nada, aquí podéis ver el flip through completo, que es bastante sencillito, repito. Tenemos la portada, el calendario, los trackers y la línea al día. Y por último ya la semana. Y nada, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.